Buenas noches, profesora. Soy el estudioso Jaime Morales, de la materia de ética profesional, la actividad número 2 del módulo 1. Esta es mi actividad. Bueno, se nos pide hablar sobre dos corrientes de la ética, hacer un video, hacer unas entrevistas y tocar el tema de las dos corrientes éticas, teniendo en cuenta lo que es la ética y la moral. Entonces aquí hice una referencia sobre qué es la ética, estudia la moral y la determina lo que es bueno y cómo se debe actuar. Es la teoría del comportamiento moral. La ética se refiere a las reglas proporcionadas por una fuente externa, ejemplo el código de ética de una compañía. Aquí hago alusión a lo que es un código de ética o la ética empresarial. Y también lo que es la moral, que es un conjunto de normas de conducta y convivencia íntimamente ligado a la ética. Se refiere a los principios propios de un individuo con respecto a lo correcto o incorrecto. Ejemplo, tomar sin permiso un dinero ajeno. La moral tiene que ver más con el tipo de la cultura o la parte religiosa, ¿no? De lo cómo se siente o qué eso, digamos, qué debo y qué no puedo hacer y qué está bien, como ahí mostramos en el dibujito, que lo bueno y lo malo, el ángel y el demonio, ¿sí? De lo que también se nos ha inculcado, porque esto es un tema también de cultural, de familia, religioso, ¿sí? Mientras que la ética es más unos parámetros que se nos brindan a nosotros para saber cómo debemos seguir, actuar en diferentes sociedades o en diferentes ámbitos de la vida. Ahí se da más la ética para el tema de la parte empresarial, ¿sí? Y la moral de la parte personal, bueno o malo. Y lo otro es que es bueno o malo para la compañía. Así como dice aquí, está estrechamente ligado. Bueno, se nos pide que también hablemos las características principales de dos corrientes principales de la ética, la cual es la deontología y el otro es el consecuencialismo. Esto yo quise hacer una breve descripción de lo que es la deontología, rama de la ética cuyo objetivo de estudio son los fundamentos del deber y las normas morales, teoría del deber y ética normativa, que fue lo que pude leer y ver en diferentes páginas de internet que estuve consultando. Aquí una de las características que está orientado al deber, pero también al bien o a lo bueno. Es un tema también moral. Recogida en normas y códigos deontológicos, pero depende, porque es más un tema que lo que vamos a ver ahorita, de un círculo de personas que tienen que ver con una profesión. Un ejemplo, un colectivo profesional que pueden ser los médicos. Hablamos del juramento hipocrático, podría hablarse de un código deontológico, ¿sí? En esta parte dice que normas y códigos son mínimos y aprobados por los profesionales de un determinado colectivo profesional. Se ubica entre la moral y el derecho, o sea, está bien lo que dice. Un ejemplo, en este caso los médicos, está bien que le aplique la eutanasia a una persona, entonces, pero si el derecho dice que no, que eso es asesinato, entonces ahí viene la parte entre la moral y el derecho. Orientar al bien, a lo bueno, hacer las cosas bien para para los demás y desde el punto de vista de cómo uno se sienta, que es un poquito diferente al consecuencialismo y es más, como me parece que está más dado a la parte kantiana, ¿sí? Está relacionada con lo que piensa el propio individuo. O sea, yo como médico, sigo como ejemplo, cómo me siento yo, si estoy haciendo bien o mal con lo que estoy, la toma de mi decisión. Y la conciencia individual profesional, ¿sí? No es exigible a los profesionales de un determinado colectivo, pero es más la parte del sentimiento, de cómo debo actuar de la mejor manera y pues obrar en bien, ¿no? A lo que dice que orientada al bien. Bueno, el consecuencialismo, a mí me parece que te hace parte del utilitarismo, eh, tiene que ver con las consecuencias. Su nombre lo dice, sostiene que la bondad o la maldad de un acto está determinado por las consecuencias que le compartan, ¿sí? Ética teológica, ética consecutiva, ¿sí? Es consecuente, pero realmente consecuencialismo busca la felicidad del colectivo, ¿sí? Una conducta es buena si si los efectos o consecuencias que tiene son buenos, o sea, bueno, felicidad, malo, dolor o dolor es malo, ¿sí? Una conducta mala, en efecto y consecuencia que tienen son malos. Trata de evaluar moralmente un acto por sus consecuencias buenas o malas, ¿sí? O sea, si hice algo bueno y ayuda a los demás, pues es bueno. Si hice algo malo y generó dolor a los demás, es malo. Las personas que realizan actos tienen un propósito de hacerlo. Pueda que yo haga algo malo que sea bueno para los demás. Entonces hay una cuestión, pero hay una consecuencia, ¿sí? Prioridad al objetivo que se quiere alcanzar, ¿sí?
Eso es más dado de lo que uno, lo percibe y cómo lo ve. Considera que la acción éticamente correcta es aquella que, sea cual sea, fomenta dicho estado bueno o valioso de las cosas. Aquí viene el tema, el fin justifica los medios, que es como que difiere de la parte también kantiana, que me pena me meto en esto. Bueno, aquí también se nos pide que coloquemos un dilema ético aquí y hagamos una entrevista de 3 personas para saber cuál es su posición y con respecto a estas corrientes poder identificar su punto. Bueno, en este caso y teniendo en cuenta lo que se pasó hoy con votar sobre los corruptos, sobre lo que está pasando en Colombia, puse esta pregunta, este dilema ético, que es: ¿qué debemos hacer con los políticos corruptos? 1, corregirlos de una manera humana, y 2, aplicarle la pena de muerte si se permitiera aquí en Colombia. Son como dos puntos muy extremos, pero aquí entonces vamos a ver la posición de las personas que entrevistamos. En este caso la primera persona es Pilar. Entonces aquí está Pilar. La corrupción la considero un delito y pecado contra la sociedad, y si en Colombia constitucionalmente estuviera aprobada la pena de muerte, sin lugar a dudas yo sería partidaria de la pena de muerte para los políticos corruptos. En este caso, Jaime, Alejandro. Considero que deberá ser reprendido a partir de los actos de cada uno, más no arbitrariamente tomar como un valor de justificación. No, cuando la realidad prevalece, el acto corrupto se puede considerar únicamente. Y Valentina. Yo si pudiera, pondría que la pena de muerte para los políticos corruptos. Bueno, esa es la posición de ellos. Ahora el tema es cuál es su postura. Yo hago el análisis de la postura de ella, entonces veo que Pilar es una postura más radical. Analizando esta postura desde la deontología o el consecuencialismo, estaría más hacia el consecuencialismo, porque está más dada a beneficiar al colectivo que ha sido afectado por la corrupción. Desde el punto de vista moral de nuestra sociedad no está bien visto, no se puede, como decía Pilar, la parte constitucional no está aprobada por la Constitución, la pena de muerte. Desde la postura de Jaime, él se llama Jaime Alejandro, es de respeto por la vida, no consecuente a la falta de ética de los políticos corruptos. Su posición es más de hacerle entender el error de corrupción. Esta postura podría ser más deontológica, como digamos, como ética en el sector, como que ellos deben comportarse bien, están hablando de funcionarios públicos y tienen que más bien hacer las cosas. Aunque ahí hay un análisis más profundo. Bueno, y desde el punto de vista de Valentina es igual que el de Pilar. La postura de Valentina es consecuencialista, justifica la pena de muerte para los políticos corruptos. Bueno, el otro tema es que usted en el video de la videoclase que nos dio hablaba sobre que nos puede dar unos puntos más si nosotros podíamos identificar ese dilema ético, el de qué diría Kant, o desde el punto de vista kantiano, esto de tener un judío, que un alemán reciba un judío en su casa y lleguen unos soldados nazis. Esto estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? En la Alemania nazi. Entonces aquí lo describo de esta manera gráfica, donde dice: ¿dónde está el judío? Está en la habitación, viendo desde el punto de vista Kant, porque es que hay que decirle la verdad. Hay que decir la verdad sin saber que la consecuencia puede ser haber delatado a un amigo. Bueno, estas son las referencias web, profesora. Muchas gracias. Espero haber entendido, y gracias por la lectura y por lo que nos está enseñando. Feliz noche.